Bienvenidos una vez más al programa Resolviendo Conflictos. Estamos muy contentos de que nos pueden sintonizar una vez más. Mi nombre es Erwin Rempen Flores y en esta ocasión me acompañan Diana Romero y Fernanda García. Oigan, estoy encantada de estar aquí con ustedes un programa más y es que estoy muy emocionada, pues hoy va a ser un programa súper especial y es que vamos a hablar de un tema muy importante para todos y que es súper relevante en la vida cotidiana. Así es, y es que el día de hoy tocaremos el tema la comunicación y su relación con las emociones, que realmente es un tema clave, pues hay que recordar que una gran cantidad de conflictos inician de una mala comunicación, por percepciones distintas que al final se traducen en una falta de comunicación o en una comunicación no asertiva. Para empezar a adentrarnos en el tema, es muy importante tener en cuenta qué es la comunicación y todas las formas en las que viene. Pues usualmente pensamos que la comunicación refiere simplemente a la verbal y en realidad existen muchas más formas para comunicarse. Bueno, para tener un poco más claro, la comunicación se refiere a la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor. Es decir, es el proceso de interacción entre al menos un receptor y un emisor que codifican y decodifican información a través de distintos canales. Eso es muy cierto. Y además me recuerda a una frase que escuché en una serie alguna vez, que decía: las personas somos como islas, separadas unas de otras, y la única forma de poder acercarnos para conectar con otros es mediante la comunicación. Lo que dices es correcto, y es que, además, se necesita la comunicación para derivar exactamente cuáles son las necesidades o deseos de la otra persona, así como conocer qué es lo que ésta quiere. La intención radica en tener un entendimiento de la situación y con ello empezar a trabajar en el conflicto o los conflictos. Algo muy importante a resaltar es que todos los seres vivos se comunican, pero no lo hacen a través del mismo método, ni con el mismo nivel de complejidad. La comunicación lingüística, por ejemplo, es algo exclusivo de los seres humanos. Verdaderamente la comunicación entre los seres vivos representa un aspecto muy importante de la vida, ya que ello les permite un determinado margen de organización social o de interacciones. Efectivamente, Diana. Por ejemplo, se comunica la hembra y el macho durante el cortejo, los insectos de una misma colmena para atacar al enemigo común, y las crías, las cuales piden comida a la madre. En manos humanas, la comunicación ha alcanzado niveles inéditos, mediante sistemas y códigos artificiales, que nos permiten superar distancias y épocas, o también desarrollar modelos de entendimiento y organización sumamente complejos. Pero recordando lo que mencionabas antes sobre la comunicación lingüística y que es única de los seres humanos, no es igualmente la única forma de comunicación que tenemos, ¿no? No. Existen muchas formas de comunicación. Podemos dividir estas formas en dos ramas principales que son verbal y analógica. Dentro de la comunicación verbal o lingüística que mencionaba antes, es en la que se emplea la palabra hablada o escrita entre dos o más interlocutores, a fin de transmitir una información, opinión o sentimiento. Este tipo de comunicación es propia y única a los seres humanos. En diversos casos, la comunicación verbal puede ser complementada con la comunicación no verbal. En la comunicación verbal tenemos dos tipos de comunicación, que son la oral y la escrita. La comunicación oral es la que se da entre dos personas, tanto una puede ser emisor como el receptor, la cual utiliza de medio al aire para poder resolver la comunicación, quien da el sonido que puede transmitir el mensaje del emisor al receptor. Puede que los dos compartan el mismo código, o sea el mismo idioma, y se van a entender. De lo contrario, obviamente, no se comprendería. La comunicación escrita es la que se realiza mediante un texto escrito, en el cual se puede transmitir el mensaje o información, que este puede ser leído por muchos más lectores. Algo interesante de esta es que las primeras civilizaciones que utilizaban la escritura fueron la china, la egipcia y la mesopotámica asiática, donde habitaban los sumerios y babilonios en el 6000 o 7000 a.C., quienes utilizaban tablillas de barro para escribir, mientras que los griegos utilizaban las hojas de madera. Ahora, volviendo un poco atrás, tenemos también la comunicación analógica. La comunicación analógica es aquella que se produce de un modo no verbal. Se basa en los gestos, las posturas, los símbolos, etc. Este lenguaje corporal y gestual surge mucho antes que la comunicación digital. En el método de comunicación analógico guarda cierta relación, aunque no exacta, con el significado.
El ejemplo más común de este tipo de comunicación se expresa mediante el tópico: una imagen vale más que 1000 palabras. Para el ser humano es imposible no comunicar. Todo gesto, postura o tono de voz puede ser interpretado como un mensaje. ¡Wow! Súper interesante e importante lo que nos comentas. Cuando queremos comunicar algo a alguien, podemos hacerlo por diferentes vías y de diferentes maneras. Y no solo es importante comunicar las cosas, también es clave asegurarnos de comunicar las cosas de manera clara y que los mensajes lleguen como deberían. Por eso es importante tratar el tema de la comunicación efectiva. Seguro te ha pasado muchas veces que al escuchar la palabra comunicación, piensas que es algo instintivo y que todos lo dominamos. Al final de cuentas, todos nos sabemos comunicar, pero ¿qué tan seguro estás de esto? Alguna de las cosas que suelen pasar es de que de repente cuando intentamos establecer un canal de comunicación, fallamos, decimos una cosa y parece que las personas escuchan otra. Es ahí donde la malinterpretación, frustración y ciertos conflictos se hacen presentes. Para muchos de nosotros, tener una comunicación efectiva requiere que aprendamos ciertas habilidades para transformar nuestro espacio de trabajo e influir en nuestros compañeros. Aprender habilidades de comunicación efectiva puede ayudarte a evolucionar la manera en que nos desenvolvemos en la vida diaria. En este podcast te vamos a brindar habilidades que puedes usar para que la comunicación efectiva sea algo sencillo de adoptar en tu vida o con tus equipos de trabajo. Antes de adentrarnos, empecemos con la definición. La comunicación efectiva es algo más que solo compartir información. Se trata de entender las emociones e intenciones detrás de la información elegida. De igual forma, significa tener la capacidad de escuchar con la intención de comprender la totalidad de la información que se recibe. Algo que nos va a ayudar en la comunicación efectiva es esto: entendernos, que se va a traducir en ser entendido. De forma general, se pueden observar 4 habilidades que, combinadas, nos ayudarán a lograr una comunicación efectiva. 1. Escuchar es sumamente importante. 2. La comunicación no verbal es tan importante como cualquier otra. 3. Respeto a diestra y siniestra. Y 4. Manejo de estrés en situaciones difíciles. La comunicación efectiva implica una comunicación asertiva. La comunicación asertiva en este sentido se refiere a la utilización de la inteligencia emocional para que los elementos de la comunicación no verbal, como por ejemplo el tono de voz, puedan complementar el mensaje y no dificultarlo. La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor que está asociada con la inteligencia emocional y la capacidad de comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. En este sentido de comunicación, no es necesario recurrir a la agresividad para comunicar nuestras ideas, pero tampoco implica que nos retraigamos o nos encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida comunicar lo que sentimos. Así, en la comunicación asertiva se ha de privar siempre el equilibrio. Se trata de comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al otro, o a sus ideas u opiniones. En este sentido, la comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los reproches o las ofensas, que no solo hacen dificultar la comunicación, sino hacerla inefectiva o simplemente invalidarla. En la comunicación asertiva se procede de este modo porque este tipo de comunicación se basa fundamentalmente en el respeto. Se respeta al otro y a lo que éste quiera o necesite expresar, pero también se construye sobre la empatía por el otro, pues esto permite que haya acercamientos y confianza mutua entre las personas y sus diferentes posturas. Otro aspecto muy importante en la comunicación asertiva es la interlocución constante y la voluntad de negociar en algunas cuestiones o ceder en ciertas posturas, y sobre todo de cooperar con el fin de poder llegar siempre a una solución. La comunicación asertiva influye positivamente en nuestra relación con los otros, tanto a nivel personal, con nuestra familia, pareja y amigos, como laboral, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe, con nuestros clientes o proveedores. Se trata en general de mantener una comunicación positiva, respetuosa, armoniosa, productiva y eficaz con los demás. Oye, qué bueno que hablas de la comunicación asertiva. Justo es un tema al que quería llegar, pues como comentas, esta está íntimamente relacionada con la inteligencia emocional. Ahora,
Si observamos la forma de comunicarse de las personas o la forma de comunicarnos en nuestro entorno, descubriremos que todas las comunicaciones que se realizan entre las personas vienen envueltas en las emociones que estos temas le provocan a cada uno. Y es que bueno, incluso antes de que el ser humano fuese capaz de articular cualquier palabra, las emociones ya formaban parte de él. Gracias a estas, el hombre era capaz de comunicarse de forma rudimentaria y sobre todo, pues de sobrevivir. El miedo y la sensación de peligro le hacían correr o luchar cuando un animal salvaje andaba cerca o apartarse a algún otro ser que tuviese una actitud poco amistosa. Ello se debe a que nuestro cerebro emocional ya se había desarrollado muchísimo antes que nuestro cerebro racional y por eso que actúa siempre en primer lugar, lo que nos convierte fundamentalmente en seres emocionales. Algo muy interesante es que el término emoción significa movimiento de impulso o aquello que te mueve hacia. Y pues obviamente esto no es algo casual. Las emociones nos mueven, nos llevan a la acción, son la base de nuestros actos y en definitiva de nuestra forma de comunicarnos con el mundo y con los demás. Una característica fundamental de nuestras emociones es que no podemos ocultarlas, ¿sabían? Puede que logremos disimularlas si nos empeñamos en ello, pero nuestro lenguaje no verbal, nuestros gestos y nuestra voz terminarán delatándonos por mucho que pretendamos evitarlo. Y aunque creamos que nosotros no sabemos nada sobre el lenguaje no verbal, la realidad es que nuestro cerebro es todo un experto en eso. No solo es capaz de interpretar de manera automática y ajena a nuestra conciencia todas las señales que nos transmite una persona a la que acabamos de conocer y que nos indican su estado emocional, sino que además hace que seamos capaces de contagiarnos con la misma emoción que ella. Nuestro cerebro está concebido para buscar siempre nuestra supervivencia. Debemos recordarlo, huir, luchar o unirnos al otro con sus opciones principales para lograrlo. Nuestro cerebro emocional decide lo que debemos hacer a los pocos instantes de conocer a otra persona. Si queremos persuadir y convencer a alguien, necesitamos contar con la emoción. Si queremos tocar al otro con nuestro mensaje, tenemos que poner emoción en lo que decimos. Cuando hablamos desde nuestra propia experiencia, desde lo que hemos vivido, somos capaces de hacer a la otra persona vivir lo mismo que nosotros hemos visto, oído y sentido. Cuando hablamos, por ejemplo, de algo que nos motiva de manera importante, algo que nos apasiona y que nos hace vibrar, ya sea una persona, un sueño o una afición, el estado emocional en el que estamos, cuando hablamos de algo relativo a ello, se refleja claramente en nuestra comunicación, incluso si no lo notamos. Pregúntenle a la gente cuando hablamos de algo que nos gusta, pregúntenle cómo nos vemos, cómo nos escuchan. Esto es lo mismo que ocurre cuando estamos enamorados. Todo nuestro cuerpo da testimonio de esa emoción que sentimos y queramos o no, se refleja en nuestra forma de comunicarnos y de actuar. Pretender persuadir a alguien para que haga algo repitiendo lo que dice otro, o tratando de imitar a alguien que admiremos por su supuesto magnetismo con los demás, es un error. La autenticidad es la base para la comunicación sincera, hablando desde nuestra experiencia y con nuestras propias emociones. Transmitir un mensaje a nuestro público, a nuestro cliente, a nuestros seres queridos, a quien sea, desde la emoción, nos facilita llegar a ellos de una manera mucho más efectiva, pues como hemos dicho, nuestro cerebro emocional se pone en marcha antes que nuestro cerebro racional. Por eso, al hablar desde la emoción, facilitamos que el otro tenga que hacer menos esfuerzo para fijar su atención y resulta mucho más fácil moverlo a la acción. Algo clave en los seres humanos es que nosotros nos movilizamos cuando alguien más moviliza nuestras emociones. Cuando conseguimos llegar al corazón de las personas, sus resistencias intelectuales se derrumban. Eso hace que nuestro mensaje llegue al otro de forma profunda y pueda llegar a convertirse en nuestro seguidor. Muy sabias palabras las tuyas. Es totalmente cierto lo que dices. Si echamos una breve mirada a la historia, veremos que hay grandes personajes en ella que han sido capaces de convencer y llevar a la acción a miles, incluso millones de personas. Desde Jesús de Nazaret hasta Martin Luther King, Abraham Lincoln o la Madre Teresa de Calcuta. Los ejemplos son numerosos. La razón por la que lo han logrado es simplemente porque lo que transmitían tiene un profundo sentido para ellos. Desde las guerras hasta los movimientos más altruistas, todo tiene un origen emocional. Son las emociones las que mueven el mundo.
Por desgracia, el tiempo del programa casi se acaba, así que sería buena idea recapitular un poco los temas y comentar nuestras conclusiones. Vaya, es verdad, solo nos quedan unos minutos. Bueno, personalmente, hablando del tema de la comunicación, podemos decir que la comunicación entre personas es el intercambio de información, ideas, emociones u opiniones que pueda darse entre dos o más seres humanos. Las razones de su importancia son múltiples, empezando porque somos seres sociales y necesitamos de la cercanía de otros seres humanos. Esta comunicación puede darse de diversas formas, escrita, oral o gestual, teniendo cada una de estas unos códigos diferentes y preestablecidos. Para que pueda darse efectivamente, los actores del acto comunicativo, o sea, las personas involucradas en la comunicación, deberán conocer y compartir dichos códigos. La transmisión y aprendizaje de estos códigos se da desde el propio nacimiento, donde la comunicación entre la madre y el hijo comienza siendo visual y gestual. Luego empiezan a entenderse las primeras palabras y sobre todo la entonación de las mismas, las cuales llevan una gran carga de significados implícitas. Con el paso del tiempo y el aprendizaje de la escritura y la lectura, así como de otros conceptos, códigos y símbolos, se va complejizando la comunicación, que va siendo esta interpersonal. El correcto aprendizaje de este proceso es el que permite una comunicación interpersonal exitosa, en la que intervienen distintos elementos, como un emisor, un receptor y un mensaje, el cual significado comparten, que se envía a través de un medio o canal determinado. Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que somos seres sociales y vivimos en constante relación con las demás personas. Esto hace que la capacidad de expresarnos y comunicarnos sea tan importante. Dentro de una empresa hay muchas personas conviviendo y a veces se producen roces. Un simple malentendido es la causa de conflicto en una relación, ya sea a nivel personal o laboral. A veces no detectamos ese tipo de problemas hasta que hacemos una consultoría estratégica, ya que haciendo esto estamos obligados a entrevistarnos con jefes, directivos y empleados, y haciendo esto empiezan a saltar las alarmas. Por eso es imprescindible mejorar nuestra habilidad para comunicarnos de manera efectiva. No solo eso, sino que se observa que la comunicación asertiva es sumamente relevante para ayudar a la convivencia social y al bienestar, ya que implica que podemos hacernos entender y cumplir los objetivos que nos ponemos para transmitir un dato. Además, desde un punto de vista individual, la comunicación asertiva nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, ya que nos damos cuenta de que a medida que vamos desarrollando esta habilidad, se nos escucha y tiene en cuenta más que cuando, por ejemplo, somos desordenados y descoordinados para transmitir un determinado mensaje. Bueno, por mi parte me gustaría agregar una conclusión a la que he llegado después de hablar de mi tema y de escuchar de mis compañeros, que es que tu calidad de vida y tu nivel de salud dependen en una parte de la cantidad de agua que tomes, pero dependen en gran medida de la calidad de tus pensamientos. Si con frecuencia albergas pensamientos negativos, ya sean estos generados por tu propia mente o por algún disgusto, disputa o malentendido con alguien más, o por alguna acción o hecho que viste en la calle, en tu trabajo o por los medios, de seguro tu salud se verá mermada con alguna enfermedad. Y la calidad de las relaciones con los demás no será la óptima. O probablemente te sientas rechazado o tus prácticas terminen en discusiones o pleitos. Así que debo agregar que debes de tomarte unos minutos para reflexionar sobre la forma en la que te estás comunicando con los demás. Hazte un autoexamen, sé sincero contigo y si en verdad estás interesado en mejorar tu forma en la que te comunicas con los demás, empieza por realizar estas pequeñas acciones. Sé consciente de lo que dices y de cómo lo dices. Ten prudencia al realizar los comentarios y analiza de qué lado de la balanza te inclina más, hacia el positivo o al negativo. Y es que en definitiva, las emociones son las que realmente condicionan nuestras acciones. Ellas son las que nos motivan, las que nos dan una razón para dejar un estado de inacción para pasar a otro de acción. Sin emociones no tendríamos motivación, no habría nada que nos moviese a actuar. Por eso, si queremos llegar a los demás, debemos hacer que la emoción sea parte fundamental de nuestro discurso. Y para lograrlo debemos guiarnos por esta, debemos sentirla y vivirla plenamente. Debemos apasionarnos por el mensaje y por lo que queremos transmitir. Así, de esta manera seremos auténticos y podremos contagiar a los demás,
de esa pasión que nos recorre internamente y nos mueve cada día. Bueno, y así termina el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden sintonizar Resolviendo Conflictos todos los días a las 10 de la mañana en la 102.9 FM. Y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.